Evangelio de Mateo, capítulo 16, el verso 17 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 16, el verso 17 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 16, el verso 17 en adelante. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, una vez más por el privilegio que usted nos da de estar aquí delante de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y te doy la gracia por todo. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente para recibir el consejo de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Es tremenda esta porción bíblica que acabamos de comenzar a leer, amados hermanos, porque déjeme decirle que de alguna manera es la primera vez o la primera ocasión o la primera mención en la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está revelando, o más bien estaba revelando a Simón Pedro y a los discípulos acerca de cada uno de los propósitos que tenía para lo que es los discípulos que posteriormente se iban a convertir en apóstoles. Entonces, en estos versículos donde por primera vez miramos los grandes propósitos que el Señor tenía, no solamente de morir en la cruz del Calvario y redimirnos de cada uno de nuestros pecados, sino también aquí es donde se revela cuando Él tenía o estaba anticipando que iba a establecer su iglesia. Y dicho sea de paso, cuando estoy hablando de la palabra o de la frase iglesia, no me estoy refiriendo a estas cuatro paredes en las cuales usted y yo nos reunimos, sino estamos hablando de cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Cada uno de nosotros somos los que formamos parte de la iglesia. Y ya que estamos hablando de la iglesia, me gustaría presentarle un título o tema para que podamos entender o podamos tener un mayor entendimiento, comprensión de lo que es la iglesia, porque muchas veces creemos que la iglesia, como acabo de decir hace un momento, son las cuatro paredes. Pero realmente eso no es la iglesia. Ese es el templo, el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Así que incluimos el título de la siguiente manera: un centro de rehabilitación. La iglesia es un centro de rehabilitación. Ese es el tema o título para compartir en esta hora: un centro de rehabilitación. Y para que podamos entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando, lo que es la iglesia, definamos primeramente qué es la iglesia. Pues déjeme mencionarle que la palabra iglesia viene del idioma griego eclesia, que significa una asamblea, una convocatoria, y la raíz o el significado de la palabra iglesia no es un edificio, una infraestructura, sino las personas que conforman dicho grupo. Así que es importante que entendamos que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Amén, amén. Casi siempre por costumbre se menciona y se dice: vamos a la iglesia.
Y está bien, no está del todo mal, pero realmente la palabra más adecuada o correcta sería: vamos al templo o vamos a la casa de Dios, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros, sea que estemos en este lugar o sea que estamos afuera, en la casa, en el trabajo, aún allí continuamos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es importante que cuando hablamos de la iglesia, y por eso esta palabra que proviene del griego eclesia no está haciendo énfasis en una infraestructura, en un objeto o cosa, sino está haciendo énfasis en que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y esa es precisamente la revelación que está dando nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Simón Pedro, donde él está diciendo que va a edificar la iglesia, que Cristo es la roca y que todos los que vamos a venir después vamos a ser añadidos al propósito de la iglesia en esta tierra. Y es importante que entendamos que la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra no solamente la ha establecido solo por estar, o porque digamos somos parte de la iglesia, o formamos parte del cuerpo de Cristo. No. Hay grandes propósitos detrás de todo eso. Y uno de los grandes propósitos que hay es que la iglesia debe ser un centro de rehabilitación. Miremos más allá, amados hermanos, de lo que es el propósito, el objetivo, porque hay objetivos, amados hermanos. Déjeme decirle que el hecho que usted esté en este día, en este lugar, no es algo que ocurrió porque debe ocurrir, o fue cuestión de un asunto fortuito o suerte, podría mencionar a alguien. No. Hay un propósito, hay un objetivo de parte de Dios del por qué usted y yo estamos en este lugar. No es casualidad que hayamos venido a parar a esta ciudad llamada Clusto. Es el propósito de parte de nuestro Dios, y hay objetivo, porque la iglesia del Señor tiene que ser un centro de rehabilitación. En la iglesia del Señor, todas las personas que vienen deben sentirse cómodos, a gusto, deben sentir que en este lugar se les ama, se les aprecia, se les valora, y sobre todo se les está instruyendo, se les está ayudando en todo sentido para que puedan continuar buscando más y más en el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento nuestro Dios venía enseñando el propósito de que iba a establecer la iglesia. En su tiempo libre usted puede buscar en el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 en adelante hasta el capítulo 30, donde el Señor primeramente estableció el tabernáculo, lo sacó de la esclavitud allá en Egipto, y allá el Señor, cuando los tiene en el desierto, antes de introducirlos a la tierra prometida, el Señor establece un tabernáculo, y en ese tabernáculo el Señor les estaba dejando saber que era necesario que establecer una iglesia, un lugar, y sobre todo que cada una de las personas que formaban la nación de Israel iban a ser el pueblo escogido de Dios. Y ese mismo propósito, esa misma meta, ese mismo objetivo se ha traído hasta el Nuevo Testamento, en donde vemos en este capítulo 16 del Evangelio de Mateo, en donde el Señor está revelando que va a establecer su iglesia. Y que esta iglesia va a estar conformada no solamente por los judíos, sino por cualquier persona que habita en esta tierra, cualquier persona que esté dispuesta a venir y rendir su vida a los pies del Señor Jesucristo. Ahora note que el Señor establece la iglesia para que las personas podamos traer todo tipo de ofrendas al Señor, desde ofrendar nuestra vida hasta todo tipo de ofrenda. Pero lo más importante es que todo lo que traemos a la casa de Dios, todo lo que nosotros presentamos, debe ser algo meramente voluntario. No debe ser algo forzado, no debe ser algo obligado, sino algo voluntario. Entonces podemos decir en esta mañana, casi mediodía, que la iglesia es como un gran centro de refugio en donde las personas pueden ser rehabilitadas.
Porque a la casa del Señor, hermano, la iglesia que conformamos cada uno de usted y yo, cada uno de nosotros, van a venir todo tipo de personas. Van a venir personas con problemas de tal vez de tabaquismo, de alcohol, de drogadicción, etcétera, etcétera. Y ellos necesitan ser rehabilitados. Y ellos van a ser rehabilitados dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, déjeme mencionar un poco más qué es un centro de rehabilitación para que podamos tener un poquito más de claridad de lo que la iglesia debe ser cuando estoy hablando de que es un centro de rehabilitación. Dice que un centro de rehabilitación debe ser un lugar, diga conmigo lugar, donde se da el cuidado para que las personas reciban y puedan recuperar y puedan mantenerse y puedan mejorar y puedan recuperar toda capacidad que necesitan para poder continuar en su caminar diario. Una vez más, cuando hablo de que la iglesia debe ser un centro de rehabilitación, estoy hablando que debe ser un lugar en donde se cuida, donde se recibe todo tipo de personas, sin mirar en la condición o la apariencia de la persona, sino que debemos recibirla y donde le vamos a ayudar para que esa persona pueda recuperarse, pueda mantenerse, pueda mejorar y pueda ser un poco mejor, para que cada día pueda caminar de una mejor manera. ¿Sabía usted, amados hermanos, que en esta tierra hay muchos centros de rehabilitación en esta tierra? Si hablamos de este país, hablamos de que hay centros de rehabilitación para personas que son veteranos de la guerra. Hay centros de rehabilitación para ellos. Si hablamos de personas que están sufriendo de maltrato, de abuso, de todo tipo, hay centros de rehabilitación para estas personas. Si hablamos de personas que están teniendo problemas con el alcohol, con las drogas, etcétera, hay centros de rehabilitación para que pueda ayudar. Y note que el propósito de cada uno de estos centros de rehabilitación es ayudar a las personas para que puedan restablecer su vida o su condición, para que puedan ser mejor cada día, para que puedan abandonar, para que puedan rechazar todo tipo de adicción, si ese es el caso. Pero el propósito de lo que estamos mencionando en esta mañana es ayudar a las personas para que puedan ser mejor cada día. Amén, amén. Cuando decimos que la iglesia debe ser un centro de rehabilitación, es cierto, amados hermanos, porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nosotros vamos a ser rehabilitados, nosotros vamos a ser transformados, nosotros vamos a ser regenerados por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay algo que me gustaría mencionar y enfatizar en este momento, una característica que a lo mejor la hemos pasado por alto y es necesario que la mencionemos, que a pesar de que hay tanto lugar o centro de rehabilitación en esta tierra como lo es para los veteranos, para los alcohólicos, para los que son abusados, etcétera, hay una característica, una cualidad que se está de alguna manera pasando por alto, que a pesar que están todos estos lugares van a atender única y exclusivamente a la persona que reconoce que tiene un problema. Amén, así es. Es decir, están los lugares establecidos en diferentes ciudades de este país y del mundo entero. Pero ellos no van a ir a las personas. Son las personas las que tienen que ir a los centros de rehabilitación. Son las personas, en el caso de los que tienen problemas, algún tipo de adicción, alcohol, drogas, etcétera, es la persona la que tiene que reconocer que tiene ese tipo de problema, y es la persona misma que va a tener que ir, tocar la puerta, hablar con la persona indicada y decir: yo tengo este problema. Y es entonces donde lo van a abrazar, lo van a dar la entrada y van a comenzar a darle un seguimiento, donde van a comenzar a darle un tratamiento. Y así cada uno de los diferentes centros de rehabilitación que encontramos en esta tierra. Pues cuando hablamos de la iglesia es exactamente lo mismo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, el verso 28, por favor.
Mateo capítulo 11, el verso 28, glorias sean dadas al Señor Jesucristo, para que nos vayamos entendiendo cuando estamos hablando de que la iglesia debe ser un centro de rehabilitación. Mateo 11, 28, cuando usted lo tenga me dice amén. Mateo capítulo 11, el verso 28, dice la palabra de Dios: venid a mí, dice así la Biblia suya. Venid a mí. ¿Quién está diciendo esta palabra? El Señor Jesucristo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué va a pasar? Y yo os haré descansar. Note lo que está diciendo el Señor. Si cualquier persona en esta tierra está cansado, está trabajado, tiene problemas en el hogar, en el trabajo, problemas o adicciones o abuso o cualquier cosa que esté pasando, esa persona necesita venir, acudir a los pies del Señor Jesucristo para que el Señor pueda comenzar a obrar, para que el Señor pueda comenzar a cambiar, para que el Señor pueda comenzar a reprender, a cortar, a reprender, a hacer cosas tremendas y poderosas. Me estoy dando a entender. Note lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que venir al Señor Jesucristo. Amén, así es. Y es importante que entendamos esto en esta hora, mi hermano, porque muchas personas buscan milagros, respuestas, sanidades de Dios, pero no acuden al Señor. Amén. Si no acuden al Señor, entonces ¿cómo el Señor va a hacer un milagro? ¿Cómo el Señor va a responder? ¿Cómo el Señor va a dar salvación si la persona no quiere acudir a los pies del Señor Jesucristo? Note que el Señor es claro cuando dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Muchas personas pueden estar cansados allá afuera, pero no vienen a los pies del Señor Jesucristo. Pregunto yo, ¿el Señor está obligado a darles descanso? No, porque las personas necesitan reconocer que están cansados, que están emproblemados, que tienen situaciones distintas. De igual manera, hay tantos centros de rehabilitación en este país, en esta ciudad, y hay miles de personas que están pasando por diferentes situaciones, pero los centros están abiertos. Y alguien dirá, wow, ese centro está ahí por gusto, no ayuda, no atiende a nadie. Bueno, es que son las personas que tienen que llegar a ese centro de rehabilitación. Hermanos, hay tanta persona allá afuera que está necesitando de Dios, pero no quiere asistir a la casa de Dios. No quiere asistir, quiere quedarse en casa y quiere que Dios haga una obra a domicilio o a larga distancia. Nuestro Dios no trabaja así. Nuestro Dios dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 37. Por eso dije que es importante que miremos esta característica que estamos haciendo énfasis de venir. Y es necesario venir voluntariamente. Porque a pesar de que hay muchos centros de rehabilitación, si alguien no reconoce, no acepta que tiene problemas de drogas, no lo van a poder. Es más, en ese lugar lo primero que le van a preguntar a esa persona, ¿usted ha venido voluntariamente? Porque si no lo han llevado voluntariamente, lo han llevado en contra de su voluntad, no lo pueden recibir. Porque va a dar grandes problemas allá adentro. A lo mejor hasta pueden meterle algún tipo de demanda. Entonces, note que es importante esta característica que estamos mencionando. Venir al centro de rehabilitación voluntariamente. Juan capítulo 6, el verso 37, si usted lo tiene me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y note lo que dice el Señor, y al que a mí viene no le echo
fuera. Una vez más, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y Jesucristo una vez más nos dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Mire qué precioso es nuestro Dios. Estamos hablando de que la casa de Dios, estamos hablando de que la iglesia debe ser un centro de rehabilitación, un centro de cuidado, un centro en donde le vamos a brindar amor, respeto, cariño y ternura, pero sobre todo le vamos a instruir con el consejo de la palabra de Dios, y sobre todo nuestro Dios le va a ayudar para que esta persona pueda salir del hoyo donde se encuentra, o de la situación, del problema o lo que sea que esté pasando en su vida, y va a conocer la salvación, va a conocer el camino, la verdad y la vida, va a tener experiencias hermosas en Cristo Jesús, pero solo si esta persona ha venido voluntariamente. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque si no ha venido voluntariamente, va a venir a la casa de Dios, va a mirar para todo lo, ay, qué aburrido está esto, no me gusta, no llena mis expectativas, se va. O por respeto, educación, se mantiene en todo el servicio, y de ahí nunca más lo volvemos a ver, porque no ha venido voluntariamente. Cuando alguien viene voluntariamente, lo primero que va a decir, bueno, yo reconozco que soy pecador, que soy necesitado, que tengo problemas, que necesito del Señor Jesucristo, que tal vez he tratado de resolverlo de una manera o de otra, pero no he podido, o lo que he tratado de hacer es de medio hacer un medio parche ahí, acomodar un poco, pero las cosas han seguido iguales o quizás han empeorado. Cuando alguien realmente está viniendo con esa mentalidad y con ese propósito y dice, voy a venir a la casa de Dios, no me voy a fijar tanto en la silla, o quién vino o quién no vino, no quién participó o quién no lo hizo, no me voy a fijar en nada de eso, sino que lo único que yo necesito es tener un encuentro con el Señor Jesucristo, de ese Señor que tanto predica, que tanto he escuchado allá afuera. Voy a buscar de Él y lo voy a recibir, voy a entregarle mi vida al Señor, voy a bautizarme en su nombre santo, voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance. Déjeme decirle, amado hermano, que cuando alguien viene con esa mentalidad, se va a encontrar con un Dios lleno de amor, de gracia y misericordia, con los brazos abiertos, que le dirá, el que a mí viene yo no le echo fuera, el que viene cargado yo lo voy a hacer descansar, el que viene con pecado yo lo voy a liberar de toda maldición y peso de pecado. Es importante que entendamos que debemos venir voluntariamente. Porque si no venimos voluntariamente, vamos a estar inquietos en la casa de Dios. Vamos a estar inquietos con la palabra de Dios. Todo nos va a incomodar. Desde el cántico hasta la oración, hasta la enseñanza de la palabra, todo va a causar incomodidad y nos vamos a ir. Vamos a encontrar más molestia que cualquier otra cosa. Pero déjeme decirle, amado hermano, que cuando alguien viene voluntariamente a la casa de Dios, entonces el Señor va a obrar, entonces el Señor le va a cambiar, entonces el Señor le va a transformar, entonces el Señor va a hacer la obra, la sanidad que tanto ha estado anhelando y esperando. Pero es importante, que necesitamos entender que debemos dejarnos que el Señor nos cambie y nos moldee. Yo no sé si usted alguna vez, los que han tenido la oportunidad de tener un carrito, cuando lo han llevado a lavar a esos car wash, donde usted lo mete y hay una máquina que lo está lavando por los lados. Yo no sé si usted ha ido o ha pasado por ahí, pero algo curioso que pasa es que usted va manejando y cuando ya está llegando casi a la entrada, está el letrero, y siempre hay una persona donde le dice, ponga su carro en neutral, en la velocidad neutral, y suéltelo, y usted lo deja.
y abajo hay unas como ruedas que de alguna manera no es que lo amarran o lo enganchan, pero de alguna manera el carro lo empieza a girar, la máquina a meterlo hacia adentro, y usted ya no está tocando nada el vehículo, usted solo se queda quietecito y el vehículo va para adentro. Los que han pasado por ahí tal vez me pueden entender. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Es que llega un momento de que así como yo soy capaz de confiar en que esa máquina va a agarrar mi carrito, lo va a meter ahí adentro y luego lo va a estar lavando, y luego cuando ya termina de lavarlo lo saca y me lo deja ahí afuera, y ahí yo ya puedo empezar a manipular ese carro. De igual manera, cuando nosotros venimos voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo, debemos de soltarnos y dejar que sea el Señor el que haga la obra en cada uno de nosotros, que sea el Señor de decirle: Señor, heme aquí, haz lo que tú quieras de mí, Señor. Porque cuando no pasa eso, entonces van a venir muchos peros, van a venir excusas y todo tipo de situaciones. En una ocasión me recuerdo en mi adolescencia, cuando el Señor me permitió trabajar allá donde pintan los carros, ¿verdad? Los carros chocados los llevan y los enderezábamos y los pintábamos. Pero me venía a mi memoria este ejemplo porque hay algo que de alguna manera a veces así nos pasa a nosotros los creyentes. En muchas ocasiones llevaban carros bien chocados, y para poder enderezar esas piezas hay que desarmar toda la tapicería de adentro del carro. Pero curiosamente o chistosamente, a veces llegaban los dueños de los carros y decían: no quiero que me desarme lo que está dentro, porque eso es carísimo, esa tapicería está muy fina, es muy bonita, y no quiero porque los clips o los tornillitos los van a perder y todo eso. Y entonces le decía el jefe del taller de pintura: ¿y entonces cómo vamos a enderezar esa pieza? Porque vamos a tenerle que meter fuego, vamos a tener que meterle la antorcha, vamos a tener que meterle un martillo por este lado y por el otro. Tenemos que buscar la manera de enderezar esa pieza, porque allá se endereza más la pieza. No es como aquí en este país, que en la mayoría de los casos se compran las piezas nuevas, solo es de quitar y poner. Allá se trata de enderezar. Pero la persona, aún con todo eso, decía: no, es que me van a arruinar el carro. Pero si el carro ya está arruinado. Pero decía: no me lo toquen, traten de la mejor manera de quitarlas con cuidadito, que no se vaya a arruinar la tapicería. Entonces, y es algo chistoso, pero muchas veces así pasa nuestra vida en el Señor. Traemos nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo, y cuando el Señor comienza a querer cambiar, diga conmigo: cambiar. Cuando el Señor agarra sus herramientas, su llavecita, su taladro, su desatornillador, y quiere empezar a cambiar áreas de nuestra vida, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a: no Señor, por ese rumbo no. Amén. Y el Señor empieza a tratar con nuestro carácter, con nuestra vida, porque, hermanos, traemos un precedente, hermanos. Y en la mayoría de los casos, esa historia o precedente que traemos no es el mejor precedente, no es lo mejor. Son cosas, muchas de esas que son cosas malas, entonces están allí, y ahora el Señor quiere obrar, el Señor quiere cambiar, el Señor quiere transformar, y comenzamos a inquietarnos, comenzamos a desesperarnos, y en la mayoría de casos ni siquiera el Señor ha comenzado a hacer la obra cuando nosotros nos hemos cuiteado. ¿Cuántas personas, hermanos, abandonan las iglesias cuando están viniendo por algún tiempo y todo de alguna manera marcha de maravilla, pero de repente hubo una enseñanza o un momento especial a través de un cántico, a través de un cántico de adoración o algo así, y Dios comenzó a tratar con esa persona, y la persona, en vez de dejar que el Señor le cambie, en vez de dejar que el Señor le transforme, en vez de permitir que el Señor haga la obra, sencillamente comienza a resistirse. Ahora pregunto, ¿las cosas a la fuerza funcionan? ¿Las cosas a la fuerza funcionan? Realmente no funcionan. Pregunto, ¿el Señor puede cambiar
transformar a alguien que no permite? Amén. ¿Puede el Señor cambiar a alguien que le ha dicho, Señor, aquí estoy, aquí estoy? Como yo cuando la primera vez puse el carrito ahí para que la máquina tomara control, y entonces ya al principio me sentí como raro. Wow, ya no tengo control del carro. Bueno, pero tenemos que comenzar a confiar en el Señor Jesucristo. Tenemos que comenzar a permitir que sea Él el que comience a rehabilitarnos, porque necesitamos ser rehabilitados. Hermanos, todos nosotros tenemos muchísimas cosas que necesitamos que el Señor nos cambie, nos moldee, nos transforme. ¿Para qué? Para ser mejores en esta tierra, y sobre todo para que podamos entrar a la patria celestial. Necesitamos verdaderamente permitir que el Señor nos transforme, porque si no nos rehabilita el Señor, no podemos continuar. Fíjese que por lo general hay personas que han perdido sus familias, sus trabajos por causa del alcoholismo, por causa de drogas. Y cuando estas personas van y buscan algún trabajo, lo primero que le piden es algún tipo de referencia. Si ha asistido a un lugar de rehabilitación donde él ha sido rehabilitado, porque si esta persona no ha sido rehabilitada, no puede incorporarse a la sociedad, no puedes continuar adelante, porque esta persona está viviendo aún, esta persona está en un problema, esta persona tiene una situación que no ha logrado superar. De igual manera, hermano, nosotros tenemos que entender que para llegar a alcanzar todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, vamos a necesitar que Él nos rehabilite. Amén, amén, Señor. Como el alfarero con el barro, en el capítulo 18 de Jeremías. Como el alfarero agarra el barro y comienza a moldearlo, como él desea. Pero el barro no le dice al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué quieres hacer esto? Yo quiero hacer una olla y el alfarero quiere hacer otra cosa. No, el barro se queda quietecito. Es importante que entendamos que necesitamos acudir voluntariamente. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5, el verso 25 en adelante. Marcos capítulo 5, el verso 25 en adelante. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5, el verso 25. Algunos ejemplos donde podemos ver que las personas voluntariamente vinieron al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5, el verso 25. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, Marcos capítulo 5, el verso 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años. Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo ella? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Note que esta mujer había sufrido por más de 12 años. Sabía que tenía una necesidad, sabía que tenía un problema, sabía que tenía una situación terrible. Lo más seguro es que era criticada
por su familia, criticada por su vecino, criticada por todo, porque el tipo de enfermedad que ella tenía en ese tiempo era considerada como consecuencia de pecado, de que esa persona o esta mujer vivía en pecado o estaba haciendo algo indebido, y por eso es que le había venido este mal. Pero note que esta mujer, aún con todas esas cosas en contra de ella, ella reconoce que necesita del Señor Jesucristo. Ella reconoce que solo el Señor Jesucristo puede hacer el milagro, la obra que tanto está anhelando. Y a lo mejor vinieron personas que le han de haber dicho: ¿para qué vas a ir donde el Señor Jesucristo? Si ya gastaste toda tu fortuna, toda tu plata, todo tu dinero, ya lo gastaste en cuanto médico, has viajado por todo el mundo tratando de que alguien te ayude y no ha pasado nada. ¿Para qué vas a ir donde este tal profeta, donde este tal Señor? Ahora es importante que nosotros entendamos lo que hizo esta mujer. Esta mujer vino a los pies del Señor Jesucristo. Cuán terrible fue para esta mujer salir de casa y comenzar a caminar hacia donde estaba el Señor Jesucristo. No sabemos si caminó por una cuadra, por 2 cuadras. No sabemos si caminó por mucho tiempo, pero lo que sí puedo decirle en esta hora, mis estimados hermanos, es que en el transcurso de su casa o el lugar donde ella residía hasta el lugar donde estaba el Señor Jesucristo, muchos le han de haber criticado, muchos le han de haber señalado, pero aún con todo eso, esta mujer dice: voy a ir hasta donde está el Señor, arrastrándose y como pudo, pero tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, y en ese momento recibió la sanidad. Note, y lo que estamos mencionando en esta hora, cuán importante es acudir voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo. Cuando alguien acude voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo, hermano, no le quepa la menor duda, va a recibir el milagro, va a recibir la sanidad, va a recibir el perdón de pecado, va a recibir la restauración, va a recibir la respuesta que tanto ha necesitado. Amén, así es. Cuando viene voluntariamente. Pero cuando viene porque el pastor le llamó, porque el pastor le mandó un mensaje: ay, voy a ir porque este pastor me está molestando. Eso no es venir voluntariamente. Eso es venir a la fuerza. Eso es venir como que llamamos al 911 y mandó una grúa y nos está jalando, nos está remolcando, nos está arrastrando. Hermanos, venir voluntariamente. Oh, hermanos, si pudiéramos entender en esta mañana cuán hermoso es, cuán precioso es cuando venimos voluntariamente a la casa de Dios, cuando voluntariamente en nuestros hogares doblamos rodillas y buscamos la presencia de Dios, cuando voluntariamente abrimos las páginas de esta Biblia sin que nadie me llame, sin que nadie me diga, yo de mí mismo saco ese tiempo y digo: voy a leer la palabra de mi Señor. Oh, hermano, cuán grande milagro va a ser nuestro Dios cuando nosotros nos acercamos voluntariamente. Pero cuando lo hacemos obligados o de mala gana, hermanos, no podemos esperar o recibir los resultados que el Señor tiene para nosotros, porque en nosotros hay una predisposición. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, el verso 17, por favor. Evangelio de Lucas, al capítulo 5, el verso 17. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, el verso 17. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo.
Evangelio de Lucas, capítulo 5, el verso 17, dice el Señor en su palabra: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Aleluya. Este es otro claro ejemplo en donde podemos ver que estos hombres estaban necesitando un milagro a favor de este hombre que estaba paralítico. Se dieron cuenta, escucharon que el Señor Jesucristo estaba en la casa de alguien predicando la palabra de Dios. La fama del Señor Jesucristo era muy conocida y ahora ellos seguramente tienen el pensamiento muy positivo y están diciendo: vamos donde el Señor Jesucristo para que Él haga el milagro en nuestro amigo. A lo mejor era un familiar, un conocido amigo, pero era alguien bastante cercano a él, por la manera de cómo ellos están desenvolviéndose. Cuando miran que no pueden llegar donde está el Señor Jesucristo porque aquel lugar está repleto de personas, entonces entre ellos comienzan a ver cómo le hacemos para que nuestro amigo, para que esta persona pueda recibir el milagro del Señor Jesucristo. Y dice que se subieron al techo. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, no me pregunte, pero allá destaparon el techo y con unas cuerdas, lazo, mecate, como le quiera llamar, lo bajaron a ese hombre y lo ponen exactamente a un lado o enfrente de donde está el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor mira a estos hombres, dice la palabra, lo que acabamos de leer, que mira la fe de ellos, que ellos estaban con una expectativa muy alta de que el Señor iba a hacer un milagro en la vida de este hombre. Y note una vez más la característica que estamos mencionando en esta hora: ellos vinieron a Jesús. Ellos vinieron voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo. Pudieron haberse marchado, pudieron haber dicho: el lugar está lleno, entonces ya no voy a ir, mejor nos vamos, será para otro día. Como muchas veces podemos decir algunos de nosotros: hoy no me siento bien, mi estado de ánimo no está bien, no voy a ir a la casa de Dios, o sencillamente está lloviendo, no voy a ir a la casa de Dios, o sencillamente algo me pasó en el camino, tampoco voy a ir a la casa de Dios. Pero estos hombres, a pesar que vieron la dificultad que tenían por delante, eso no les detuvo para que se llevase a cabo el milagro que tanto estaban deseando. Oh, mi hermano, mi hermana, yo no sé qué cosa han venido a su vida y le han tratado de obstaculizar, pero yo le animo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo: reprenda toda cosa que se ha levantado, que le está causando oposición en su casa o en su vida. Repréndalo en el nombre
de Jesús, y no permita que eso le detenga para venir a la casa de Dios. No permita que eso le detenga para recibir el milagro que Dios tiene para su vida, para sus hijos y para toda su familia. No permita que nada le detenga. No permita que nada le robe ese impulso, ese deseo para venir voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo. Porque Él ya lo dijo claramente: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted y yo venimos a los pies del Señor Jesucristo, Él no nos va a echar fuera. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, el verso 18. Permítame enseñarle otro ejemplo. Hay muchísimos, pero quiero quedarme con algunos nada más. Mateo capítulo 9, el verso 18. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Mateo capítulo 9, el verso 18. Dice la palabra del Señor. Está hablando una vez más del Señor Jesucristo. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Note que el Señor Jesucristo está predicando la palabra de Dios y de repente viene un hombre llamado Jairo que está pasando por la peor angustia que puede pasar cualquier padre de ver o saber que su hija está o acaba de fallecer. Ese hombre, lo más seguro, está desesperado, con lágrimas en sus ojos. A lo mejor la gente burlándose o señalándole o diciéndole: ¿qué vas a hacer si la niña ya se murió? No vas a hacer nada, no vas a conseguir nada. Y él no lo detuvo nada de eso, al contrario, él tenía la expectativa, su fe puesta en el Señor, y se va a donde está el Señor. Y quiero que note una vez más: Jairo vino a los pies del Señor Jesucristo. Allí mismo en el capítulo 9 de Mateo, vaya al verso 23 en adelante, por favor. Mateo capítulo 9, el verso 23. Cuando el Señor Jesucristo decide llegar a la casa donde está Jairo llorando a su pequeña hija, note lo que dice 9:23 de Mateo. Dice de la siguiente manera: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó? Se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Ahora, este milagro ocurrió por causa de la disposición buena de este principal llamado Jairo. Fue porque este hombre estuvo dispuesto a acudir voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo. Y es que, amados hermanos, entendamos algo: que a la fuerza ni la comida cae bien. A la fuerza ni la comida cae bien. A la fuerza, nada de lo que nosotros nos digan que hagamos lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros, de nuestro corazón, de nuestra gratitud, sale ese deseo de colaborar, de ayudar, de involucrarnos en todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, entonces vamos a comenzar a cosechar todas las grandes promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero mientras no haya esa disposición o disponibilidad en nosotros, siempre vamos a hallarle un pero a la situación. Siempre vamos a estar anteponiendo cualquier cosa para no involucrarnos, para no recibir el milagro que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Note que los que estaban en la casa de Jairo, cuando vieron que el Señor Jesucristo entró y les dijo que la niña no estaba muerta, sino que solo estaba dormida, comenzaron a burlarse de él. Y así pasa muchas veces, cuando no hay una buena disposición en nosotros. Cuando no acudimos voluntariamente, nos podemos llegar hasta reír, burlar o hasta parecer ridículas las cosas que estamos haciendo o estamos llevando a cabo. Como en una oportunidad allá en mi país, hablando con respecto al tema del ayuno, una persona me dijo en cierta ocasión: ¿para qué voy a ayunar? Eso es una pérdida de tiempo. Eso es aguantar hambre por aguantar hambre. Oiga el pensamiento de esta persona. Pero cuando alguien ha venido voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo, le hablan del ayuno, dice: sí, Señor, lo voy a hacer. No sé cómo, pero tú me vas a dar la fuerza y yo lo voy a hacer. O cualquier área, o cualquier situación, o cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros vamos a decir: Señor, solo dame la fuerza. Ayúdame, porque no sé cómo va a pasar, pero va a ocurrir en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que entendamos en esta mañana que venir a acudir voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo va a ocurrir el milagro que tanto hemos estado anhelando. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 14. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 14 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 14 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Dice la Escritura: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una vez más se está cumpliendo lo que estamos mencionando. La gente que tenía necesidad, la gente que estaba enferma, la gente que sabía de alguien que estaba poseído por un mal espíritu, los traía a los pies de los apóstoles, para que cuando Pedro iba a pasar con los apóstoles, iba a pasar por allí, la gente recibiera la sanidad. Que a lo mejor Pedro le iba a imponer su mano, y la gente, tan grande era su fe y su expectativa tan poderosa, que la gente decía: al menos la sombra de Pedro que les pegue, y el fulanito, la fulanita va a recibir su milagro. Tanto era la fe de esa gente de la época primitiva, que de las ciudades vecinas que estaban alrededor venían para recibir su milagro. Me imagino que estaban pendientes de ver en qué día o en qué momento los apóstoles iban a llegar por determinados pueblos o ciudades para traer la gente y que la gente recibiera su milagro. ¿Se da cuenta? Venir voluntariamente va a traer milagros, sanidades, prodigios, como cuando estamos anhelando recibir la llenura del Espíritu Santo. Y ojo, no me malinterpreten, una cosa es cuando nosotros decimos acá que pasemos, y otra cosa es cuando nosotros voluntariamente, sin que nadie nos diga, sin que nadie me diga: mira, pase, vamos a hacer de esta manera. No, yo solito, de mí mismo, porque estoy convencido, porque le creo al Señor, yo lo voy a buscar.
lo voy a buscar, me voy a rendir a los pies del Señor Jesucristo, voy a hacer lo que dice su palabra, le voy a creer, voy a confiar en Él, y entonces vamos a comenzar a ver la respuesta de parte de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo voluntariamente, entonces vamos a comenzar a ser rehabilitados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 55, el verso 1 en adelante. Isaías capítulo 55, el verso 1 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 55, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, el verso 1 en adelante. Dice la Escritura: a todos los sedientos. ¿Dice así su Biblia? Amén. A todos los sedientos. ¿Qué dice el Señor? Quédese ahí. Venid a las aguas. No, dice venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor en esta mañana, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya. Sí, Señor. Evangelio de Juan capítulo 7, el verso 37. Oiga las promesas de parte de nuestro Dios cuando nosotros venimos voluntariamente al Señor. Juan capítulo 7, el verso 37. Usted lo tiene, me dice amén. Juan capítulo 7, el verso 37, dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y ve. El que cree en mí, como dice la Escritura. Es que muchos pueden creer en Jesús, pero no como dice la Escritura, sino según el pensamiento de ellos, según lo que le han dicho, lo que le han contado. Pero Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Le pregunto, ¿usted tiene sed? Amén, amén. ¿Usted está sediento? Amén. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Amén, amén. ¿Usted está aquí voluntariamente Amén, así es. o lo trajeron a la fuerza? Ah, es que el pastor le echó un telefonazo. Amén. Es importante, hermanos, que entendamos que cuando nosotros hemos venido voluntariamente, no le vamos a poner pero venir un lunes a la oración, un miércoles a la enseñanza, un viernes al culto regular, un domingo. No le vamos a hallar pero a nada de esto, sino todo lo contrario. Vamos a decir: amén, Señor, heme aquí. Cuando nosotros venimos voluntariamente a los pies del Señor Jesucristo, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 38. Porque así debe comenzar la rehabilitación de toda persona que ha venido a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 2, el verso 38. Cuando una persona llega con adicción de droga, alcohol, tabaquismo, etcétera, a un centro de rehabilitación en esta tierra,
desde el primer momento que llega, le dicen, este es el modelo o el propósito o los pasos que vas a tener que seguir. Vamos a tratar de incluir en tu vida para que tú puedas ser finalmente, al cabo de 5 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo el caso, tú puedas salir rehabilitado de este lugar y puedas ser reincorporado a la sociedad. De igual manera, la iglesia es un centro de rehabilitación y todos los que venimos aquí necesitamos comenzar a pasar por los primeros pasos para comenzar o continuar con nuestra rehabilitación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38, dice la Escritura: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es como comienza la rehabilitación del creyente. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el verso 8, porque el proceso no es solamente, oh, ya me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, ya estuvo todo. No. Entramos al proceso de rehabilitación en el Señor Jesucristo. Ya nos bautizamos, gloria a Dios. Y si alguien no ha sido bautizado nunca, invocando el nombre del Señor Jesucristo, bien puede esta mañana también para ser bautizado en el nombre de Jesús. Después que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, continúa el siguiente paso de este proceso para nuestra rehabilitación. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, recibir la llenura del Espíritu Santo vendría siendo otro paso para poder continuar con nuestro proceso de rehabilitación. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Estamos hablando de algunos pasos que necesitamos tomar para poder ser rehabilitados en la iglesia del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice la Escritura: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Note lo que dice la palabra del Señor, que debemos de procurar ser santos para el Señor. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, está hablando de ser santos, dice que en toda vuestra manera de vivir. Es decir, vamos a tratar de apartarnos de cosas malas. Que así como venimos a la casa de Dios, en nuestra casa, en el trabajo y en cualquier otro lugar donde nos encontremos, tenemos que continuar siendo, hablando, actuando, pensando, vistiéndonos de la misma manera, porque de esta manera estamos agradando a nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dijo alguien por ahí: pastor, ¿y la santidad en qué ferretería la encuentro? ¿O en qué tienda la encuentro? Pues no se encuentra en ninguna ferretería, en ninguna tienda. Se encuentra en la palabra de Dios, en donde el Señor nos deja su palabra bendita para que cada uno de nosotros acudamos voluntariamente.
voluntariamente y decidamos saciar nuestra sed y decidamos que el Señor nos cambie, nos moldee y nos transforme. En una ocasión salía el post allí, ¿verdad? Donde alguien estaba siendo bautizado, pero en el momento que estaba siendo bautizado se quedó con la mano afuera y en su mano tenía la billetera. Entonces el mensaje que está dando a entender es que la persona está dispuesta a servir al Señor, pero no su billetera, es decir, su dinero. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, usted no me dejará mentir, es necesario que todo el cuerpo quede sumergido en agua, ¿correcto? Si alguna parte del cuerpo no quedó sumergido, hay que repetir el bautismo. Si se le salió el pie, la cabeza, una mano, una rodilla, hay que volver a repetirlo para que todo el cuerpo quede sumergido completamente. ¿Y qué significa el bautismo, hermanos? Muerte. Amén. Pero hemos venido voluntariamente. ¿Sabe que hay personas que se han bautizado porque el pastor les ha dicho? O porque se han sentido presionados. O porque sienten que, pues, ni modo, le voy a callar la boca a este hombre y mucho molesta, entonces me voy a bautizar. Voluntariamente se entierra en las aguas bautismales. Por eso cuando sale de las aguas bautismales, ahora sale como una nueva criatura. Ahora ha nacido de nuevo. Y como está a una completa disposición del Señor, entonces el Señor le va a poder cambiar todas aquellas cosas que ha traído anteriormente. Desde la forma de pensar, hablar, mirar, oír, conducirnos, vestirnos, arreglarnos. Todas esas cosas vamos a permitir que el Señor nos cambie, nos moldee y nos transforme, porque hemos muerto para el Señor Jesucristo. Dijimos, morimos para este mundo, pero ahora decimos sí para el Señor Jesucristo. Entonces comienza nuestra rehabilitación. Pero si en el proceso de que ya nos bautizamos y pasó un año y no queremos dejar aquellas cosas, y el Señor ya ha venido en varias ocasiones y nos ha querido cambiar y no lo estamos permitiendo, entonces no hemos venido voluntariamente. Porque el Señor no va a meter al cielo a alguien que está a la fuerza en la iglesia. Porque óigame, hermano, el Señor lo mira todo, ¿cierto? El Señor lo oye todo. Yo tengo muchas limitaciones como usted también, pero el Señor conoce nuestro corazón cuando venimos de gana, cuando venimos con voluntad, cuando queremos involucrar a nuestros hijos en las cosas de Dios. El Señor lo sabe. A veces somos nosotros los que podemos hacernos bola, decimos por allá entre nosotros mismos, pero el Señor lo sabe. Ahora es necesario que voluntariamente comencemos a involucrar a nuestros hijos, nuestra familia, que poco a poco, oiga, no estamos hablando de que es algo de un día para otro, pero poco a poco tenemos que comenzar a involucrarlos de tal manera que ellos también voluntariamente puedan comenzar a servir al Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta hora. La iglesia es un centro de rehabilitación, pero al igual que un centro de rehabilitación en esta tierra no puede ayudar a las personas si éstas no acuden a ese lugar. De igual manera, nosotros quisiéramos ayudar a muchísimas personas, pero ellas necesitan venir, ellas necesitan acercarse a los pies del Señor Jesucristo, porque el Señor espera que sea la persona la que reconozca que necesita del Señor.
así como hemos hablado de estos casos, estos 4 ejemplos que acabamos de mencionar, cada una de estas personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Dígame usted, ¿cómo Dios va a arreglar un matrimonio si el matrimonio no se acerca a los pies del Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a obrar en una pareja? ¿Cómo Dios va a obrar en una persona que está queriendo, una madre, un padre que quiere un milagro para su hija, para su hijo, pero esta persona no viene a los pies del Señor Jesucristo? Hermano, ¿cuántas personas me llaman casi a diario? Pastor, ore por mí, ayúdame a orar, me llevan sus peticiones. Pero yo estoy más que seguro que muchos de ellos ni siquiera están orando por sus propias peticiones. Ahora, si yo, que soy un mortal de carne y hueso, valga la redundancia, si yo, que soy un hombre que me equivoco, puedo ver todas estas cosas, cuanto más nuestro Dios mira que muchas veces las personas no tenemos esa disposición. Y si no tenemos esa disposición, entonces difícilmente nuestro Dios va a obrar. Porque Él dice que para que Él pueda obrar de verdad en la vida de las personas, tenemos que venir voluntariamente. Todos los milagros que hizo el Señor, podría mencionarle muchísimos. ¿Se acuerda que aquellos leprosos vinieron y le dijeron: Señor, sánanos? Ellos vinieron a Él. Y así muchos ejemplos. Bartimeo el ciego llegó donde el Señor gritando: Jesús, Jesús, hijo de David, y llegó hasta donde Él. Y así muchísimos ejemplos. Si usted quiere un milagro de parte de Dios, es necesario que se acerque al Señor. Si usted y yo realmente queremos ver y contemplar la gloria de Dios, tenemos que venir a aquel que lo ha creado todo, aquel que lo sabe todo. Y yo le animo en este viernes, sábado y domingo que venga. Si usted viene voluntariamente, no porque el pastor se lo está diciendo, si usted voluntariamente dice: Señor, soy capaz de cancelar trabajo, soy capaz de cancelar esto, soy capaz de cancelar otro por amor a ti, porque lo voy a hacer voluntariamente, usted va a recibir un gran milagro de parte de Dios. Amén, amén. Así es. Amén. Pero si usted va a decir: no, yo no me involucro, que se involucren los otros, pero yo no, que o esto, lo otro, no, es que yo no puedo, es que esto y que lo otro, y empieza a poner todo tipo de pero, entonces no va a haber la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque por ahí hay un texto, se lo dejo de tarea, donde el Señor dice: me hallan los que temprano me buscan. Me encuentran los que temprano me buscan. Es decir, los que quieren llegar tarde no van a encontrar al Señor. ¿Se acuerda del capítulo 25 del Evangelio de Mateo? De las 10 vírgenes, 5 se durmieron y las otras estuvieron atentas. ¿Qué pasó con las dormilonas? Se quedaron. Ahora es importante, hermano, que entendamos que nosotros necesitamos ser rehabilitados. Y quizá usted me va a decir: pastor, pero yo no tengo problema de droga, yo no tengo problema de adicciones a la pornografía, o al tabaquismo, o al licor, a la cerveza. Yo no tengo esos problemas, pastor. Pero a lo mejor tenemos otro tipo de problemas. A lo mejor tenemos otro tipo de problemas. Comenzando con una enseñanza que traemos desde el pasado, desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de visualizar las cosas, nuestra manera de criar a los hijos, que lo hemos criado como lo enseñaron, pero no hemos acudido a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay enseñanza de cómo debemos criar y educar a nuestros hijos. No es solo para nosotros, es para todos. Entonces necesitamos ser rehabilitados, cada uno de nosotros, para que el Señor nos moldee. Le pregunto yo en esta mediodía: ¿está usted dispuesto a dejarse rehabilitar? ¿Usted está dispuesto a dejarse rehabilitar? Porque muchas personas acuden a centros de rehabilitación en esta tierra, y muchos de ellos van por un par de semanas o se están por un par de semanas, y luego la desesperación de que no están con la droga o lo que sea que están pasando, y se va.
huyen, se escapan. Muchos de esos lugares, a pesar que los tienen cerrados con llave, a modo para que la gente no se escape, pero muchos se ingenian o se buscan la manera para escaparse porque no aguantan la rehabilitación. Sienten demasiado duro y dicen no. Pero hay otros que dicen, a pesar que está duro esto, me voy a quedar porque es para mi bien. Es para mi bien. Es para mi bienestar, es para poder estar con mi familia, es para poder estar con mis amigos, es para poder reincorporarme a la sociedad. Oh hermanos, estamos hablando de una rehabilitación espiritual que proviene de parte de nuestro Dios, donde nos va a ser mejor cada día a cada uno de nosotros y finalmente podamos entrar al reino celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos. Este altar es abierto, mi hermano, para que venga aquí adelante y vengamos a la presencia de Dios. Este altar está abierto para que juntos podamos acudir siempre a la presencia del Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El Señor que está aquí, hermanos. El Señor está aquí, pueblo de Dios. El Señor dice claramente en Mateo capítulo 11, el verso 28, el que a mí viene, el que está cargado, el que está trabajado, el que está con problemas, el que está con situaciones difíciles, el que está pasando por fuerte necesidad, venga a mí, dice el Señor, y yo lo voy a hacer descansar. Venga a mí, dice el Señor, y yo lo voy a hacer descansar. Luego el Señor nos dice que el que a Él viene no lo va a echar afuera. Oh pueblo de Dios, usted y yo necesitamos ser rehabilitados. Usted y yo necesitamos ser rehabilitados. No rehabilitados por un hombre, sino por el pastor de pastores, el Señor Jesucristo.